Bienvenidos a esta nueva edición de Reavivados por su palabra. Hoy meditaremos en el capítulo número 29 del primer libro de Samuel. Tres amigos conversaban. Estos amigos eran prácticamente inseparables. Habían crecido juntos. Pero uno de ellos preguntó: ¿qué pasará el día cuando nos separemos y ya no nos encontremos? Uno dijo: yo seré como el fuego. Si quieren encontrarme, búsquenme en los lugares calientes. Otro dijo: yo seré como el agua. Si quieren encontrarme, búsquenme en los lugares donde las hay en abundancia, en los ríos, en los lagos, en los mares. El otro dijo: yo seré como la confianza. El día que me pierdan, ya no me busquen. El capítulo de hoy nos muestra la experiencia de David. Recordemos que éste había sido hecho alianza con los filisteos. Sin embargo, ahora ellos habían perdido la confianza en él. Tomemos nuestra Biblia juntos y descubramos las lecciones que nos deja el capítulo de este día. Notemos lo que registran los versículos 1 al 3. Los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec, e Israel acampó junto a las fuentes de Jezreel. Los príncipes de Filistea marcharon en compañía de 100, de 1000 hombres, y David y los suyos iban en la retaguardia con el rey Aquis. Los príncipes filisteos preguntaron: ¿qué hacen estos hebreos aquí? Aquis respondió: este es David, quien era siervo de Saúl, el rey de Israel. Ha estado conmigo por varios días y años, y desde que se pasó a mí hasta hoy, no hallé ninguna falta en él. Aquí podemos ver a David que estaba marchando con los filisteos. Una vez más pretendía engañarlos, creyendo que él pelearía contra el pueblo de Israel. Sin embargo, los príncipes comenzaron a cuestionar la presencia de David en medio de ellos. La pregunta fue: ¿qué hacen estos hebreos aquí? En otras palabras, ¿qué hacen estos del pueblo de Dios entre nosotros? Sabes que esa es la misma pregunta que muchas veces deberíamos hacernos, porque muchos cristianos, muchos profesos hijos de Dios, nos encontramos en lugares que no deberíamos encontrarnos, en lugares donde el mundo y sus prácticas están a la orden del día. ¿Qué hace un cristiano en un lugar donde no se adora a Dios? ¿Qué hace un cristiano donde se practican o se realizan situaciones que están relacionadas con el pecado? Esa es la pregunta que hicieron los filisteos sobre David. Es la misma pregunta que tú y yo debemos plantearnos. Hay lugares que como hijos de Dios nunca deberíamos frecuentar. Notemos ahora los versos 4 y 5. Entonces los príncipes filisteos se enojaron con Aquis y le dijeron: despide a este hombre, que se vuelva a su lugar que le señalaste. No venga con nosotros a la batalla, no siendo que en medio de ella se vuelva enemigo. Porque ¿con qué cosa volvería mejor a la gracia de su Señor que con la cabeza de estos hombres? ¿No es este aquel David de quien decían: David mató a 10,000 y Saúl hirió a 1,000? Ahora los filisteos identificaron las verdaderas pretensiones de David. David se encontraba allí únicamente para salvaguardar su vida. Sin embargo, no estaba dispuesto a luchar contra el pueblo de Dios. Esta práctica él había realizado por muchos años, pero finalmente fue descubierto. Aquí hay un principio que debemos resaltar, y es que nuestras acciones, nuestra conducta, que muchas veces es disfrazada, en algún momento tendremos que dar cuentas y seremos descubiertos. Por lo tanto, es mejor salir antes del terreno peligroso que sea demasiado tarde. Notemos la frase que David utiliza en el verso 8. Replicó David a Aquis: ¿qué mal hice?
¿qué hallaste en tu siervo desde que estoy contigo, para que yo no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey? David estaba hablando de los israelitas. David estaba hablando de su pueblo. Y ahora notemos que ve a los de su pueblo como sus enemigos. Y no solamente eso. David dice y llama a Aquis mi señor el rey. ¿Te das cuenta hasta dónde puede llegar un hombre cuando da pasos progresivos hasta llegar a dar declaraciones como estas? Prácticamente David estaba hablando como un filisteo y no como un hijo de Dios. Esto mismo nos puede pasar a cada uno de nosotros. Sin embargo, esto es progresivo. Primero David mintió, luego David ocultó información con relación al rey, al sumo sacerdote, luego él hizo alianza con sus enemigos y ahora vive en medio de ellos y ahora adopta las prácticas que el enemigo hacía, llamando a Aquis mi rey. Sin duda alguna, la conducta de David debería a nosotros llamar nuestra atención, a darnos cuenta que cuando estamos en terrenos enemigos, podemos en algún momento fracasar. Este es David, el ungido del Señor. Aquí hay algo que debemos resaltar para finalizar. Y es que no importa tu posición en este momento. No importa cuántos años tengas dentro del pueblo de Dios o como cristiano. No importa si ocupas una posición de liderazgo dentro de la obra de Dios, al igual que David, tú también estás expuesto a caer. Todos lo estamos. Primera de Corintios 10:12 dice: el que mire estar firme, tenga cuidado de no caer. Únicamente tomado de la mano de Dios, confiando en su poder, en su palabra y en sus promesas, es que tú y yo podremos mantenernos victoriosos delante de nuestro Dios. No cometamos los mismos errores que David. Y hoy preguntémonos en qué territorio estamos y salgamos de allí antes que sea demasiado tarde. ¿Te gustaría en este momento decirle: Señor, dame fuerzas para salir de estos terrenos, porque no quiero seguir dando los pasos que David dio hasta el punto de desconocer a su verdadero rey y llamar ahora a un hombre el Señor mi rey? Vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias, porque una vez más nos demuestras cuán importante es mantenernos cerca de ti, no descuidarnos ni un momento en nuestra vida espiritual, tal como lo hizo David. Podríamos estar cometiendo los mismos errores de permanecer en terrenos peligrosos, terrenos del enemigo. Ayúdanos a salir de ellos y a tomar las mejores decisiones para nuestro beneficio y para gloria de tu nombre. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias por habernos acompañado en la meditación de este día. Recuerda que mañana estaremos nuevamente aquí para una edición más de Reavivados por su palabra. Que Dios te bendiga.